Primero que nada, nuevamente bienvenidos a nuestra reunión de aquí de hoy, 12 de junio. Hoy, como ustedes saben, tenemos con nosotros a Logan Gates. Logan es apologista del Ministerio de RZIM, Ravi Zacharias International Ministries. Tiene su doctorado y me aclaras, Logan, si me pierdo, de Oxford y también del Centro de Apologética para Oxford, ¿no? Bien, ¿Perdón? ya, estoy haciendo mi doctorado, pero no lo tengo todavía. Ok. Pero tienes tu estudio de maestría, ¿cierto? En apologética cristiana y de Oxford. Sí. Así que, Logan, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Tienes desde ahora el micrófono y nada, hermano, estamos locos por escucharte. Bendiciones, gracias por estar con nosotros. Claro, es una bendición para mí también. Voy a compartir mi pantalla. Ok, pues sí, es un gusto estar con ustedes. Me habría encantado estar con ustedes en persona, tal vez un día, pero por las maravillas de la tecnología aquí estamos. Yo estoy en Toronto, en Canadá, en mi oficina vacía, que no estoy visitando normalmente. Me imagino que ustedes están en la misma posición, ¿no? Pero como mencionó Pedro, yo trabajo para un ministerio que se llama, bueno, el Ministerio de Ravi Zacharias. Y Ravi Zacharias era un apologista y él decía mucho que el propósito del ministerio era dos cosas. Primero, ayudar al creyente a pensar y ayudar al pensador a creer. Y yo creo que mi charla esta noche tendrá estos dos objetivos. Tal vez estás aquí, vienes cada semana, eres cristiano, estás bienvenido. Espero que estés listo para pensar mucho, como este tema es profundo y difícil. Pero también si estás aquí y no te consideras cristiano, te consideras más agnóstico, estás explorando la fe cristiana, estás bienvenido también. Y como dijo Pedro, yo invito tus preguntas. Estamos abordando temas bien difíciles, pero también bien importantes. Yo Fue interesante notar la semana pasada las manifestaciones, ¿no? En los Estados Unidos, en Canadá, por todo el mundo, acerca de la injusticia y el racismo, ¿no? No sé si allá también en la Dominicana también tenían manifestaciones. Pero eso, yo noté que eso algo era bien interesante, ya que hace 3 semanas todo el mundo estaba tratando de evitar cualquier contacto con otras personas y de repente todos están dispuestos a correr el riesgo de estar juntos para algo que yo creo tenía que ver con la injusticia. Yo creo que hace 50 años los agnósticos, los ateos decían mucho que no creían en Dios por causa de la ciencia, por causa de una falta de pruebas en cuanto a la historia y todo eso. Pero hoy día los jóvenes dicen más y más que la injusticia es lo que le importa más. La cuestión principal es si la fe cristiana va a apoyar la pasión que tengo por la injusticia. Por la injusticia estamos dispuestos a correr el riesgo, ¿no? De estar en una muchedumbre simplemente con mascarillas. Es la injusticia que nos importa un montón. Entonces, el tema que vamos a abordar es sumamente importante por eso, y creo que la pregunta lógica que sigue es ¿por qué Marx y Jesús? Porque yo siento que la gran mayoría de las personas no van a pensar, ok, la decisión central que tengo en mi vida es decidir entre Marx y Jesús. No creo que muchos piensen así. Sin embargo, yo creo que no hay otros pensadores de la historia del pensamiento que han impactado tanto la manera en que pensamos en la justicia como Jesús y como Marx. Jesús que fundó un movimiento que causó la formación de las primeras escuelas, los primeros hospitales y los primeros orfanatos. Había escuelas antes del tipo griego, pero no como escuelas públicas, no como escuelas sirviendo sobre todo a los que no tenían dinero para asistir. Pero estas instituciones, ¿no? Salieron del movimiento de Jesús. Pero también, claro, hay Marx, y yo creo que es difícil hablar de la injusticia el día de hoy sin usar cierta terminología que viene de Marx, porque él habló tanto de tipos de injusticia que existen hasta hoy día en las estructuras sociales, ¿no? Así que lo que quiero hacer es comenzar con Marx. Marx tenía la ventaja de haber leído a Jesús, pero también creo que Marx nos ayuda a entender a Jesús mejor, porque mucho de lo que Marx dice acerca de la injusticia es como una respuesta a Jesús. Entonces quiero comenzar con Marx y
en el campo académico de teoría política, hay algunos especialistas que dicen que en las escrituras de Marx se encuentran dos marxismos. Un marxismo que es muy académico, que es el marxismo para los ricos, y también hay el marxismo más popular, el marxismo para los pobres. En el primero vemos al Marx, el académico, y en el segundo vemos al Marx, el activista. Entonces, quiero comenzar con el marxismo para los ricos. ¿Qué es la fundación intelectual del marxismo moderno? Pues estos dos hombres no son Marx, pero son dos filósofos conocidos que escribieron antes de Marx, Thomas Hobbes y John Locke. Y ellos eran dos filósofos modernos que tenían un impacto enorme sobre la idea del liberalismo. Para estos dos hombres, el enfoque principal de la sociedad debe ser, pues, proveer la mayor cantidad de oportunidades al ser humano normal para tener interés y actuar sobre los intereses que tenemos. Para Locke, él ponía mucho énfasis en la habilidad de cada ser humano que podía trabajar y ganar dinero y de esa manera vivir buscando intereses y todo eso, ¿no? Era la idea liberal centralizada en el individuo. Y entonces viene Marx, y Marx dice, mira, el mundo no funciona así. Para la persona normal, el trabajador normal, esa persona no tiene el tiempo para tener intereses, está trabajando tanto, no tiene el dinero, su jefe es el dueño de los medios de producción y él es el rico que tiene el tiempo, él tiene el lujo de tener intereses, pero el trabajador normal, la persona como tú y yo, él diría, pues esa persona no tiene este lujo de pensar en el mundo en estos términos liberales. Entonces, lo que le importaba al Marx intelectual era cierta idea de realización del ser humano en términos de antropología. Él decía cosas así, que el comunismo, su proyecto para resolver los problemas humanos era, pues consistía en el retorno del hombre para sí en cuanto hombre social, es decir, humano. Este comunismo es la verdadera solución del conflicto entre el hombre y la naturaleza, entre el hombre y el hombre. Me interesa mucho esta frase, el retorno del hombre para sí. Marx estaba escribiendo después de otro filósofo, Rousseau, que hizo su propia versión del libro de Génesis sobre los orígenes del ser humano. Y Rousseau argumentó que en realidad no fue culpa de Adán y Eva que ahora haya injusticia en el mundo. Para Rousseau, no, fue algo que simplemente sucedió. Con el paso de los años empezaron instituciones que llegaron a ser injustas y simplemente por eso hemos perdido al hombre original, al hombre puro que fue el original, y hoy día tenemos que tratar de regresar a este hombre original a través de instituciones reparadas del daño que vino por los años, ¿no? Entonces él tenía una idea del florecimiento del ser humano a través de una reforma institucional. Y esto fue algo que él argumentó usando la historia, explicando que hemos tenido un conflicto entre clases sociales desde el inicio. Él dice, hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y... perdón, el Zoom está escondiendo esto para mí. Ok, señores y siervos, maestros y oficiales, en una palabra, opresores y oprimidos, se enfrentaron siempre, sostuvieron una lucha constante, velada unas veces y otras, franca y abierta, lucha que terminó siempre con la transformación revolucionaria de toda la sociedad o el hundimiento de las clases en pugna. Entonces, Marx tiene esta visión de la historia donde hay básicamente dos grupos, opresores y oprimidos. Y en realidad su proyecto no es uno de redención para los opresores. No, en realidad su proyecto es uno de revolución, de animar a los oprimidos a por fin hacer este último paso, la revolución del proletariado para llegar a un
paraíso social que en realidad tiene instituciones que son justas, ¿no? Entonces, su filosofía está basada en una visión de la historia. Este es el Marx académico, el Marx que habla de alienación, de cosas muy técnicas así, pero también hay un marxismo de los pobres. Y esto no estoy diciéndolo para decir que esta parte de la teoría de Marx no importaba. No, en realidad uno diría que tal vez esta parte de su teoría era lo que más empujaba a Marx a escribir lo que escribió y ser activista como fue. El marxismo de los pobres viene de realidades históricas sobre las condiciones terribles del trabajador ordinario en el siglo XIX. Marx estaba escribiendo en medio de la revolución industrial en Europa, donde no había leyes contra el trabajo infantil, no había leyes diciendo que uno puede trabajar solamente esa cantidad de horas. No había ninguna leyes sobre las condiciones adecuadas en una fábrica, por ejemplo. Y sabemos, claro, que hoy día en muchos lugares en el mundo estas condiciones malas todavía existen. Entonces, para Marx, conectando con el obrero normal, él estaba tratando de enfatizar que estas condiciones no son aceptables. Él dijo, estos obreros obligados a venderse al detalle son una mercancía, como cualquier otro artículo de comercio, sujeta, por tanto, a todas las vicisitudes de la competencia, a todas las fluctuaciones del mercado. Hablando del ser humano como una mercancía, Marx subraya la deshumanización que caracterizaba esta época. Y lo que yo quiero hacer solamente en este momento es hacerles empatizar con Marx. Un poco por lo menos. Tal vez algunos de ustedes son muy fanáticos de Marx, me imagino que otros no. Pero quiero que empaticemos un poco en cuanto a lo que Marx está diciendo, porque las condiciones eran horribles y estaba respondiendo a eso de una manera que no era común en esa época. Y creo que debemos empatizar, por lo menos, con lo que le motivaba, ¿no? El marxismo para los pobres. El marxismo para los pobres también tenía un fin muy, muy preciso. Marx no apoyó reformas moderadas. Para él fue el equivalente de tratar de proveer mejor comida para un esclavo. El problema era la institución, ¿no? Había que remover la institución de la esclavitud y entonces pensar en el futuro. Entonces, muchos critican a Marx porque no tenía una visión muy clara para lo que iba a suceder después de su revolución del proletariado, pero para Marx en realidad eso no importaba tanto. Es que durante la época de la esclavitud es que muchos dijeron, pues no debemos abolir la esclavitud porque no sabemos cómo vamos a seguir adelante sin los esclavos. No era una buena cuestión, no era una pregunta válida en esa época, por razones de justicia. Y para Marx era igual. Las reformas moderadas, él no podía aceptarlas. Necesitábamos una solución revolucionaria. Y en el centro de esta revolución era la idea de la abolición de la propiedad privada, ¿no? Marx decía, os horrorizáis de que queramos abolir la propiedad privada. Pero en vuestra sociedad actual, la propiedad privada está abolida para las 9/10 partes de sus miembros. Existe precisamente porque no existe para esas 9/10 partes. En una palabra, nos acusáis de querer abolir vuestra propiedad y efectivamente eso es lo que queremos. En las palabras de Marx, puedes sentir una vez más este conflicto entre dos tipos de personas. Hay opresores y oprimidos y no hay ninguna redención esperada para los opresores. Lo que necesitamos es una revolución que ahora arregla la situación actual que es injusta, ¿no? Ok, mi introducción de Marx en 9 minutos, ¿no? Pero ahora quiero considerar la pregunta, ¿no? Hoy día pensamos, pues, si somos woke, ¿no? Pensamos mucho en Marx, ¿no? Porque él nos ha ayudado a entender la injusticia. Pero en realidad, desde la perspectiva filosófica de la historia, la idea de Marx no es totalmente nueva.
Entonces, quiero leerles una crítica de Marx que viene de Aristóteles, 2000 años antes de Marx. Y Aristóteles menciona a un filósofo de su época que yo creo apoyaba las mismas cosas que Marx. Aristóteles dice lo siguiente: a algunos les parece que lo más importante es regular bien lo relacionado con la propiedad, pues dicen que todas las revueltas civiles se producen en torno a ella. Por eso, entonces él nombra a este filósofo, Faleas de Calcedonia fue el primero que introdujo esta cuestión al decir que las posesiones de los ciudadanos deben ser iguales. Entonces, qué interesante, ¿no? La idea de la necesidad de imponer una igualdad de propiedad. Esa idea de Marx, que es estar en el centro de la revolución, no es tan nueva tal vez como pensábamos. Pero aquí Aristóteles viene con una objeción, ¿no? Viene con una crítica. Aristóteles dice, aun cuando se estableciera para todos una propiedad moderada, no serviría para nada, porque es más necesario igualar las ambiciones que la propiedad. Los hombres no solo delinquen por las cosas necesarias, cuyo remedio cree Faleas, que es la igualdad de propiedad, de modo que no se robe por pasar frío o hambre, sino también para gozar y saciar sus deseos. Aristóteles nos ofrece una crítica de Marx 2000 años después de que Marx vivió. Y yo creo que lo que está en el centro de la crítica de Aristóteles de Marx es que la teoría de Marx ignora el corazón humano. El problema principal no está en las estructuras sociales, según Aristóteles, sino en el corazón humano. Aristóteles habla del problema de ambiciones, de deseos, y según Aristóteles, y yo creo que vamos a ver según Jesús también, los desafíos de la injusticia a nivel estructural vienen de los deseos que luchan unos con otros dentro del corazón humano. Ahora, Marx era bien inteligente, había leído su Aristóteles. Entonces, Marx tenía ya una respuesta para Aristóteles. Porque para Marx, Aristóteles estaba enfocándose un poco como Locke y Hobbes demasiado en el individuo. Los antiguos, Platón y Aristóteles, en el campo de filosofía, pensaron mucho en cuanto a la virtud, y la virtud fue algo que un individuo podría adquirir hasta cierto punto, pero Aristóteles no tenía ninguna ambición para justicia según Marx a nivel social. Para Marx, los comentarios de Aristóteles estaban en este campo inútil de filosofía. Marx decía, en cuanto a las acusaciones lanzadas contra el comunismo, partiendo del punto de vista de la religión, de la filosofía, Aristóteles, y de la ideología en general, no merecen un examen detallado. Y entonces él nos dice un poco por qué en otra de sus obras. Él dice, y esta cita probablemente conocen, ¿no? La religión es el suspiro de la criatura oprimida, es el opio del pueblo. Se necesita la abolición de la religión entendida como felicidad ilusoria del pueblo para que pueda darse su felicidad real. Entonces, para Marx, la religión y la filosofía están en el mismo campo, ¿no? en el mismo grupo. Y Marx está diciendo de que la filosofía, cualquier moralidad a nivel personal, es una invención que existe para distraer al pueblo de la revolución necesaria. Es una distracción promulgada por lo que Nietzsche llamó la moralidad del sacerdote, es decir, una moralidad inventada por un sacerdote, una figura de autoridad para controlar a las personas, ¿no? Para prevenir la revolución y el intercambio de poder en la sociedad. Para Marx, si alguien te está queriendo, si alguien quiere que tú pienses en, pues, ¿qué es la cosa que me va a hacer una persona de virtud? Pues, ¿qué es la cosa que refleja ciertas normas universales de la moralidad? Marx está diciendo, mira,
estas cosas son invenciones. Tienes que enfocarte en la injusticia real que existe a causa de estas estructuras. Cualquier moralidad es producto de alguien que está en el poder, que está inventando cosas para decepcionarte, ¿no? Entonces, Marx ya conoce a Aristóteles, conoce a Jesús, y Jesús para Marx, creo, está en esta misma categoría. Ofrece una moralidad, ofrece una religión, pero para Marx, por el hecho de que Jesús dice que tenemos que amar a nuestros enemigos, etc., esto suena como el mismo tipo de cosa, ¿no? De algo que está proviniendo, que está deteniendo el avance de la historia, que tiene la revolución y la igualdad humana como su fin. Pero ahora quiero hacer una pregunta y pronto vamos a pasar por un momento de preguntas, así que otra vez les invito a pensar en preguntas que tienen. Quiero considerar otra fuente histórica, fuente filosófica, que también abordaba el tema de la injusticia. Aquí hay dos citas. Levanta la voz por los que no tienen voz. ¿Hasta cuándo defenderán la injusticia? Estas citas no vienen de una página web, página Facebook de Black Lives Matter. Viene en realidad de la Biblia hebrea. Proverbios 31 y Salmo 82. La verdad es que lo problemático para Marx en cuanto a su crítica de la religión es que había una religión que existía aún antes de Aristóteles, que ponía énfasis no simplemente en la importancia de la moralidad personal, sino también en la importancia de la justicia a nivel social. Y en realidad lo interesante es que en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, en el hebreo y en el griego, hay solo una palabra para justicia. Y en realidad ustedes, hablando castellano, tienen la ventaja de tener la misma cosa. Hay la palabra justicia, pero saben tal vez que en inglés hay la palabra righteousness, que muchas veces se usa para referirse a algo más personal, una justicia a nivel personal, una moralidad personal. Y entonces hay la palabra justice, que en inglés suele tener un significado más social. Pero en español, como en griego y en hebreo, la justicia tiene un significado en estos dos niveles. Hay justicia personal, siguiendo los mandamientos de Dios, etc. Y también hay una justicia a nivel social. Y lo que vemos en Jesús es que Él sigue en esta misma corriente de las escrituras hebreas. Porque lo que vemos en Jesús es que Él desafía las instituciones injustas de su época. Él hace esto en parte a través de sus acciones. Por ejemplo, no sé si recuerdan el relato sobre la sanación del hombre Bartimeo, que era un hombre ciego, que estaba sentado en las afueras de una ciudad, Jericó. Jesús sana a este hombre que era excluido de la sociedad. El hombre estaba gritando, estaba usando términos mesiánicos para hablar de este Jesús, pidiendo atención, que Jesús venga para sanarlo. Y todo el mundo alrededor de él estaban tratando de callarlo, ¿no? Pero Jesús escucha su voz y viene y rompe la norma social, rompe la estructura injusta que decía que si tú eras una persona ciega, entonces no vales la atención de una persona religiosa de gran autoridad como Jesús, ¿no? Pero Jesús rompe esta norma institucionalmente injusta. Vemos que Jesús hace esto de otra manera, en la manera en que Él valorizó el derecho de la mujer de estudiar teología, ¿no? Porque en esta segunda imagen vemos el encuentro con Jesús y está hablando de Lázaro ahí, pero también hay María que está escuchando la enseñanza de Jesús. Entonces hay Marta que estaba sirviendo a Jesús y regañando a su hermana, ¿no? ¿Por qué no me ayudas? Es la obra de la mujer simplemente de ayudar. Lázaro puede estudiar con Jesús, estudiar teología, pero no. Jesús rompe esta norma institucional, esta norma social, lo rompe a través de sus acciones. Y algo más que agregar significativo para la búsqueda de justicia el día de hoy. Jesús rompe normas, pero lo hace de una manera con amor.
Y aquí vemos en estos dos casos es amor hacia la víctima de la injusticia social. Jesús desafía las normas sociales, pero lo hace de una manera con amor. Pero Jesús no solamente a través de sus acciones desafía la injusticia, también con sus palabras. Yo creo que podríamos decir que él condenó ciertas prácticas sociales injustas. Por ejemplo, él abordó el tema de algo que se llamaba el corbán, que era una práctica donde en vez de proveer dinero para cuidar a los padres de alguien, ¿no? Digamos un adulto, un hombre mayor, sus padres ya están viejos, un hombre podría, bajo esta norma injusta, dedicar los fondos que iban a ir para cuidar a los papás al templo. Y con los fondos dedicados al templo, el hombre podría poder mantener su control sobre esos fondos. Entonces, tal vez podría ser una propiedad. Entonces, el hombre no quiere vender la propiedad para pagar por la comida, por los papás. Entonces, lo que el hombre podría decir es que, pues, voy a dar esta propiedad como corbán, como regalo a Dios. Pero en realidad, Jesús está diciendo, mira, esta práctica es totalmente injusta. Yo sé que es una norma social, pero es injusta. A través de las palabras de Jesús, él también desafía la injusticia institucional. También vemos que en general muchas veces la crítica de los fariseos, de las autoridades religiosas de la época de Jesús, muchas veces era por eso, por una injusticia institucional. Jesús dice, por ejemplo, ay de ustedes también, expertos en la ley, abruman a los demás con cargas que apenas se pueden soportar, pero ustedes mismos no levantan ni un dedo para ayudarlos. Entonces vemos que Jesús critica en voz alta ciertas prácticas en su sociedad. También lo hace a través de sus acciones. Así que aquí simplemente quiero pausar y notar que aquí Jesús da un desafío para los más conservadores políticamente. Porque Jesús reconoce que la injusticia institucional, por ejemplo, algo como el racismo, Jesús diría que esto existe, que no es simplemente una invención política de los progresivos, ¿no? Jesús afirma que hay una cosa que es la injusticia institucional, y esto es algo que le importa a Jesús. Vemos también que Jesús expresó esto, es decir, expresó su postura sobre la injusticia institucional a través de palabras y acciones. Así que dos preguntas para nosotros para lanzar tal vez nuestra pausa de discusión. ¿Cuáles instancias de injusticia institucional existen en tu contexto? Si eres cristiano, tienes que tomar en serio que Jesús reconoció que esto era una realidad común. Como Marx, ¿no? Jesús fue frustrado por las injusticias verdaderas a nivel estructural de la sociedad. ¿Cuáles son tal vez en tu contexto? ¿Has pasado un momento para pensar en qué situaciones en tu contexto les importarían a Jesús? Y también la segunda pregunta, ¿cómo estás respondiendo al nivel de tus palabras y de tus acciones a estas instancias de injusticia? Mira, aquí hay una pregunta que hace un joven, o una joven, porque eso lo veo al inicial, y es, ¿el rol de nosotros como creyentes ante las injusticias es promover revueltas o cómo debe expresarse nuestro activismo? Pero te lo voy a agregar algo más. Ajá. O sea, ¿debe ser el cristianismo una fuerza política para buscar un bien social o hay un límite? Yo sé que te mezclé dos preguntas ahí, pero bueno, tú eres un tipo sabio. ¿Sabes? Uno de mis pasajes favoritos en el Antiguo Testamento es cuando, creo que es Josué, y están, ¿sabes? Viajando por el desierto y luchando contra varias naciones muy hostiles al pueblo de Israel, ¿no? Y aparece un ángel, no sabemos, algunos teólogos dicen tal vez era Jesús, pero un hombre de Dios viene y aparece a Josué. Y Josué, sospechoso, le dice al hombre, ¿estás por nosotros o estás por nuestros enemigos? Y el hombre dice, no. Es decir, no estoy por ti ni por ellos. No. Y creo que esta tiene que ser la posición cristiana en relación a la política. No es decir que los cristianos no deben involucrarse en la política. Claro, es
si es una manera de amar a nuestro prójimo, pues sí, esto debe ser algo que nos importa. Pero la fe cristiana no debe identificarse con una plataforma política, porque este pasaje nos muestra aún la causa de Israel, que fue en ese caso bien, bien justo, yo creo, de cierta manera, porque esas naciones eran haciendo cosas como sacrificios de niños y cosas así. Y era una guerra justa que los israelitos estaban haciendo, ¿no? Pero de todos modos, Dios no está por ningún partido en particular. Pero en cuanto a la primera pregunta, Pedro, si la recuerdo bien, tenía que ver con cómo debemos estar involucrados, si debemos estar tratando de provocar revueltas, por ejemplo, como Marx. Y yo creo que la respuesta, si entiendo bien la palabra revuelta, que suena un poco a mí como algo que tiene algo más revolucionario, ¿no? Una revuelta que es algo más que simplemente voy a expresar mi opinión en Facebook, algo más grande, un cambio más grande en la sociedad. Yo creo que debemos de tener mucho cuidado, porque el problema con Marx es que con la falta de esperanza para redención, para el enemigo, la idea de una revuelta total de la sociedad provoca enemigos. Y creo que esto es, aunque entiendo la crítica de Marx en cuanto a por qué no importa tanto tener una visión para el futuro después de la revolución, porque no pensábamos así en cuanto a la esclavitud, no pensábamos mucho en lo que iba a suceder después de la esclavitud, eso no importaba tanto. Sin embargo, con Marx, yo creo que la manera en que él habla en categorías tan claras entre gente buena y gente mala, opresores y oprimidos, yo creo que crea un contexto muy cargado políticamente, y si la revolución o algo revolucionario es lo único que puede solucionar los problemas de la sociedad y los cambios moderados no van a hacer nada, esto crea un ambiente bien tenso para un diálogo social sobre estos temas de en realidad cómo podemos ayudar a las personas. Y si alguien siempre va a estar feliz cuando hay una revolución que termina con una utopía, ¿no? Esto pone mucha presión sobre la política y sobre el estado social. Y tenemos que hacernos la pregunta, si esta revolución sucediera, ¿habría más nuevos opresores simplemente de otra clase social? Así que yo creo que debemos estar involucrados, pero yo creo que yo tengo miedo de la necesidad de Marx de tener una revuelta completa de la sociedad. Esto yo creo simplemente es demasiado simple en cuanto a gente buena, gente mala, y no está pensando más en la necesidad de reconciliación después de estos cambios. Y esto voy a compartir en algunos momentos. Yo creo es algo que Jesús nos ayuda a solucionar este segundo problema en cuanto a la necesidad de reconciliación después de corregir las injusticias. Aquí hay otra pregunta, Logan, que hace Alejandro Romero. Quizás no sé si lo vas a contestar después o ahora. Él pregunta, ¿hay algún punto donde el socialismo y el cristianismo estén en acuerdo? Según Marx, si existe, ¿cuál sería? Ya que se dice que el socialismo cristiano se remonta a la época de Jesús. Ya, pues, saben, en su libro, uno de los libros más conocidos de Marx, el Manifiesto Comunista, ¿no? Él tiene un capítulo sobre 3 tipos de socialismo y él rechaza los 3. A Marx, en realidad, él no era fanático del socialismo, porque para Marx, otra vez, la idea fue una revolución es necesaria, y el socialismo quiere reformas, pero en realidad necesitamos revolución. Así que yo creo que esto no es decir que entonces no debemos considerar la opción de socialismo, pero es que para Marx él tenía una esperanza muy fija en cuanto a lo que era necesario, la revuelta de la sociedad entera, ¿no? Pero en cuanto al socialismo, ya creo que tiene que ver con la pregunta anterior, ¿no? Es una pregunta que los cristianos durante siglos han tratado de discutir y entender, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, en el libro de Hechos, que la iglesia empezó compartiendo los bienes entre sí y cuidando muy bien a los que no tenían tantos recursos. Así que hay algo de socialismo en eso. Sin embargo, es un socialismo bien voluntario en ese caso, porque no es algo forzado del gobierno, son donaciones de miembros del movimiento cristiano en esa época.
Así que otra vez, yo creo que para mí la consideración principal que tenemos que hacernos es, pues, ¿qué es amar al prójimo en este caso? Si no queremos el socialismo, si no queremos el gobierno de ningún modo provea cuidado médico a las personas, ni ayudar a los pobres, si no queremos que el gobierno se involucre en estas cosas de ningún modo, pues tenemos que hacernos la pregunta si nosotros somos capaces y dispuestos a llenar el espacio. Antes la iglesia sí lo hacía, ¿no? Lo hacía a través de la iglesia católica en Europa antes de la reforma, ¿no? Era algo que la iglesia hacía muy bien antes de la reforma, ¿no? Que todavía servía a los menos favorecidos. Pero hoy día hay muchos menos cristianos y como cristianos, yo honestamente diría que yo confío en el gobierno muchas veces porque siempre lo han hecho y no tengo una carga sobre mi corazón como debo por mis vecinos que no tienen casa, etc. Así que tenemos que hacernos una vez más la pregunta difícil. No solamente puedo ofrecer críticos a nivel político, sino también si quiero un gobierno más chiquito, ¿estoy dispuesto yo a llenar el espacio? ¿Lo estoy haciendo ahora? Y creo que solamente será después de que nosotros lo hagamos juntos como cristianos y mostremos que podemos hacerlo. En ese punto tal vez los demás nos van a escuchar y decir, pues tal vez tienen razón acerca de lo que dicen, acerca de los desafíos de un gobierno grande. No sé si esto contesta la pregunta, pero aprecio la pregunta y espero que ayude. ¿Tú puedes aclarar un poquito lo que tú llamas gobierno grande y gobierno chico? ¿Puedo clarificar? Sí, ¿puedes aclarar un poco a qué te refieren con gobierno grande y gobierno más pequeño? Sí, pues ya, es todo cuestión de definiciones, ¿no? En mi opinión, yo pienso en un gobierno grande como en un gobierno que provee servicios sociales a la comunidad, cosas que antes la iglesia hacía. Así que en la época de John Locke, de Hobbes, la idea fue, necesitamos a un gobierno para protegernos de ejércitos de otros países, necesitamos un gobierno para establecer justicia para los criminales y todo, pero hoy día, claro, el gobierno hace mucho más, ¿no? Y mucho de eso es de beneficio para muchos cristianos, ¿no? Es que muchas veces, yo vivo en Canadá, una ventaja que tiene Canadá es que si vas al hospital porque si algo te pasa y no vas a recibir un bill, ¿no? Una factura. Una factura de $3,000 como en los Estados Unidos, ¿no? Así que esto es un beneficio, ¿no? Un beneficio de un gobierno grande que provee servicios así. Pero también hay peligros, ¿no? Hay riesgos en cuanto a un gobierno grande también. Así que en este sentido lo quería decir. Excelente aclaración. Mira, Juan Lizardo tiene la mano levantada. Juan, puedes hablar ahora. Juan. Hello. Sí, ¿me Hey, oyen? sí. Sí. Ok. Sí, es que se me ocurrió ahora que cuando Logan estaba haciendo el comentario de que la iglesia debe estar dispuesta a tomar participación, o sea, no solo decir palabras, pero también, como en el caso del aborto, por ejemplo, estar dispuesta a adoptar a todos esos niños. Se me ocurrió que un caso de injusticia social que se da mucho en la República Dominicana es en el caso de la democracia, que se hace un uso injusto de la democracia. Y generalmente el ser humano tiende a buscar siempre un culpable, pero no le gusta como que ver su parte de responsabilidad en las injusticias. Y yo diría que aquí tendemos siempre a culpar a los políticos de las injusticias que se cometen en la democracia, pero realmente yo creo que el pueblo dominicano también, o las personas, los dominicanos como tal, tenemos también una gran participación en ello. Y para citar un caso particular que se da en esas situaciones, por ejemplo, aquí en las elecciones se da mucho lo que es la compra de votos. Personas políticos que a cambio de dinero, le dan dinero a la persona y la persona vota por el político que le dice, la persona que le dio el dinero. Y siempre dice, bueno, que los políticos compran el voto, pero siempre digo, bueno, no pueden comprarlo si no hay vendedores de sus votos. Entonces, realmente es una situación de que
Es verdad que los políticos compran el voto, pero el pueblo dominicano está vendiendo su voto también. Y una vez en una conversación con amigos, yo les decía, bueno, lo que pasa es que nosotros esperamos cada 4 años para protestar contra la compra de votos, pero no esperamos, no hacemos que, por ejemplo, inmediatamente pase esta elección, empecemos un proceso de tomar a una sola persona que nosotros creemos que puede vender su voto y concientizarlo activamente, involucrarnos en enseñarle la importancia del voto, de por qué es importante. Y realmente eso es incómodo porque eso implica que tengo que involucrarme, eso implica un esfuerzo, eso implica salir de mi zona de confort. O sea, prefiero realmente simplemente quejarme y denunciarlo, pero si hay algo que yo quiero hacerlo, realmente no quiero porque ya me incomodaría. Y bueno, eso realmente yo creo que en esa parte, creo que nosotros deberíamos ser más, vamos a decir, activos, no solo como que criticar la compra y venta de votos, sino también hacer algo. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a concientizar a las personas o simplemente nos vamos a quedar callados? Vamos a esperar la siguiente elección para hablar y luego que pase eso, pues nos callamos por 4 años y así el ciclo, o vamos a romperlo participando activamente vamos a decir, en traer educación al de la democracia. Sí. Muchas gracias, Juan. Juan, sí, es un buen ejemplo. Yeah. A veces es difícil saber cómo participar, ¿no? Porque no siempre hay víctimas de la injusticia que queremos enfrentar, como en este caso tal vez la víctima es la sociedad entera cuando no hay democracia justa, ¿no? Pero todavía hay maneras de reconocer que es un problema y de hacerlo saber, ¿no? Y hablar de este tema no simplemente de una manera que lamenta el problema, sino también reconoce las raíces del problema, que muchas veces es un problema humano, ¿no? Mucho más que un problema de ellos o de esas personas muy malas allá, pero que tenemos que, en nuestra comunidad, estoy haciendo mi mejor para avanzar una visión justa de la sociedad, ¿no? Así que aprecio tu comentario, Juan. Gracias. Aquí tenemos a Kevin. Antes de darle el micrófono a Kevin, algo que yo pensaba, Logan, es que quizás, o sea, y tú me dirás más que estás en otro país y mucho más desarrollado. Yo sigo pensando que como que nuestro corazón se está volviendo cada vez más individualista. Lo que no me afecta a mí, yo no me involucro. Yo recuerdo hace muchos años, bueno, hace como 2 o 3 años atrás, una chica que se tiró de un puente seco aquí, un puente seco en Santo Domingo, tratando de suicidarse. Ella cayó en la calle, los carros pasando, y la gente lo que hacía era que sacaba el celular para grabar el video de lo que estaba pasando. Pero ¿cuánta gente se paró de su vehículo a tratar de ir a ayudar a esta chica? Entonces, estamos en un tiempo ahora mismo que, óyeme, que no quiero perder mi comodidad o me va a afectar yo defender al injusto. O sea, que yo creo que una lucha que va a ir creciendo en nuestro corazón y que el Señor tiene que ayudarnos. Kevin, tienes el micrófono. Hola, gracias por estar aquí. Tengo 2 preguntas, pero nada más, o sea, voy a hacer una y si tú puedes responder la otra. La primera es, por ejemplo, que es muy difícil responder esta pregunta, obviamente, pero es como que tú piensas de que Marx realmente amaba o quería a la clase trabajadora, porque, por ejemplo, porque eso era lo que necesariamente lo motivaba, o era como odio a los ricos, porque el ejemplo de que de las civilizaciones que adoptaron el capitalismo fue mucha violencia y todo ese tipo de cosas. Y la segunda pregunta es que si tú piensas que existe una lucha de clase, como hablaba Marx. Gracias, Kevin. 2 preguntas muy buenas, muy astutas. Sobre todo la primera pregunta es difícil, ¿no? Porque se ve aún en la cita, yo lo veo en la cita donde Marx dice que ustedes están frustrados con la posibilidad de abolir la propiedad privada, pues la propiedad privada no existe para la mayoría de personas, solo existe para ti. Así que sí, queremos quitar tu propiedad privada. Y se ve este lenguaje de tú y yo y ustedes y nosotros. Y yo creo que esto demuestra cierto resentimiento, ¿no? Que Marx yo creo que sí tenía. Y algunos historiadores sí dicen que Marx pasó un rato pobre viviendo en Inglaterra, tal vez
ese tiempo tuvo un impacto grande en su vida, aunque yo sí creo que él tenía fundaciones filosóficas bien concretas para sus opiniones. ¿Saben? Pero tengo que también ver algo de Marx dentro de mí en cuanto a eso, porque hay un refrán que dice, es mucho más fácil amar a la humanidad que amar a un ser humano. Y yo creo que Marx ama mucho a la humanidad. Yo creo que sí, él creía que lo que estaba haciendo era para el bien del ser humano, en general. O sea, llegar a un lugar donde hay florecimiento del ser humano, porque el ser humano no está alienado de su trabajo, trabaja y recibe el bien que sale de su trabajo y no hay opresión. Y claro, esto es una visión que todos empatizamos con esta visión, ¿no? Yo creo que él era muy, muy fanático de la humanidad, pero sí, por la manera en que no veo la esperanza de redención para los opresores en Marx, aunque Marx de cierta manera estaba en la categoría de la burguesía. Así que esto es un poco raro, porque Marx no era proletariado, no estaba trabajando en fábricas, estaba escribiendo su tesis, ¿no? En varios libros en términos filosóficos, así que de cierta manera Marx estaba en la categoría que necesitaba redención desde su perspectiva. Y en Marx sí decía que los burgueses podían juntarse con los proletariados, etc. Era una posibilidad, pero no hay la idea, la redención, por ejemplo, que se ve en Jesús. Porque en Jesús, interesantemente, hemos notado que él servía a las víctimas de la injusticia, lo cual es verdad. Pero lo que vamos a ver, ¿no?, en unos momentos es que Jesús también amó a los opresores también, ¿no? En la cruz, el ejemplo más claro de eso es cuando Jesús está en la cruz, está pidiendo perdón de Dios por los que lo están matando. Y creo que esto a nivel personal, esto me fascina, porque mi primera reacción cuando hay personas que yo sé que para ellos yo no estoy en la categoría de amigo o no me tratan muy bien, mi respuesta primera no es, oh, quiero amar a esta persona. No, pero Jesús lo hace. Y creo que Jesús ama al persona, al individuo, al ser humano pecaminoso, caído, que ha hecho un lío de su vida. Jesús ama a esa persona. Y yo creo que eso es la diferencia entre amar a la persona y amar a la humanidad. Yo creo que Marx no lo hace tanto y yo no lo hago tanto, pero Jesús sí lo hace y eso me da esperanza, ¿no? Porque si Él me amó así, me da, yo creo, una capacidad de ahora estar pensando en quién puedo amar de esa manera para mostrarle no que soy una persona excelente, sino que hay un Dios bueno que me amó a mí de esa manera, ¿no? Me hay otra pregunta, Logan, pero si te parece, tú sigue con la presentación y la dejamos para el final, como tú quieras. Ok. Pedro. Espera, pero acabo de acordarme de... ¿Qué fue la segunda pregunta de Kevin? Tal vez no lo escuché bien. Kevin, ¿cuál fue la... Déjame ver si... ¿Cuál fue tu segunda pregunta, Kevin? Que si tú entendías que existía una lucha de clase de alguna manera actualmente. Yo creo que sí. En el sentido general, ¿no? Que hay conflicto entre personas, ¿no?, más favorecidas y otras que no menos. No, el otro día yo choqué con un carro, un choque pequeño. Miren, no, ustedes han estado en esta situación, ¿no? Es como choqué, pero fue algo chiquito, ¿no? Pero fue mi culpa y fue un carro, creo que fue un Lexus, algo así, un carro muy, muy fino. Y el dueño, yo esperaba que el dueño me diera misericordia porque mira, soy joven y mi carro es menos elegante que el suyo. Y no me dio misericordia, ¿no? y yo vi algo dentro de mí muy feo, es decir, que esa persona rica, las personas ricas son así, siempre es que no saben cuánto ese dinero vale mucho más para mí que para ellos, etc. Yo veo dentro de mí cierto resentimiento que yo tengo hacia las personas que tienen más que yo. Y yo creo que hay también lo que pasa al revés. Siempre hay personas más ricas que nosotros y siempre hay personas menos ricas, ¿no? Y creo que por nuestra naturaleza caída como seres humanos, nosotros tenemos resentimiento hacia ambos lados. Yo creo que es parte de la condición humana y creo que el desafío es cómo vencemos este problema de injusticia que existe dentro de nosotros mismos. O sea, no es simplemente problema social. Al nivel de estructuras está también en mi corazón. Así que yo creo que sí, Kevin. Pero aprecio la pregunta, me hace ser más honesto. Así que gracias. Sí, Logan.
¿Me escuchas? Sí, sí. Sí, mira, yo quiero poner un poquito un ángulo un poco distinto. Eh, Nosotros aquí en Dominicana no tenemos el tema del racismo, no lo vivimos igual como lo vive Estados Unidos. Nosotros no tuvimos esa guerra civil, aunque sí hay injusticias en múltiples, multiformes dentro de nuestra sociedad, pero no está tan claro como se han dado en las grandes sociedades. Nuestras injusticias son más sutiles. Eh, el dominicano tiende a hacer un racismo, yo diría que le llamaría de otro nombre, una injusticia un poco más entremezclada. Entonces yo quería que tú nos diera tu punto de vista, cómo luciría una injusticia dentro de un contexto de un país como el de nosotros, que no ha tenido esas grandes luchas, que no somos estudiosos ni siquiera de Marx. O sea, yo hablo en lo personal y sé que hay un grupo que también no estudia la filosofía como tal, sino que solamente ve la injusticia como algo presente y no tiene un conocimiento filosófico, más un conocimiento bíblico. O sea, ¿cómo luciría desde tu perspectiva? Gracias, Pablo, por la pregunta muy relevante. Saben, yo crecí en los Estados Unidos y yo he estado en mi propio viaje, entendiendo los desafíos de mi país y la historia triste que hay y las realidades que existen hasta hoy día. Y después de la muerte de Trayvon Martin hace un par de años, yo noté que mis amigos cristianos de la comunidad afroamericana en los Estados Unidos, casi todos estaban diciendo, mira, este problema no es simplemente algo que ha sucedido una o dos veces, refleja una experiencia que nosotros vivimos día a día, el prejuicio que existe en la sociedad al día de hoy. Y yo creo que para mí esto fue algo que me hizo un poco más humilde, ¿no? Tener que escuchar la experiencia verdadera de mis hermanos en Cristo. Y yo creo que tal vez la mejor cosa que podemos hacer, Pablo, en mi opinión, es escuchar los que sí se sienten como víctimas de injusticia, especialmente de este tipo, ¿no? Más prejuicio, o sea, racial o de otro tipo. Yo creo que a veces, si nosotros nos sufrimos del mismo prejuicio, nos cuesta, como naturalmente. No creo que es necesariamente pecado de por sí, pero si amamos a nuestros prójimos y a nuestros amigos, debe ser algo que nos importa, ¿no? En este sentido, es pecado cuando nos da igual. Pero es algo natural, creo, no poder identificarse con el sufrimiento de otra persona. Y creo que la solución es, yo tengo que cerrar mi boca por este momento, de escuchar bien a la perspectiva de mi amigo, porque él, sobre todo mi amigo cristiano, ¿no? Porque él y yo tenemos algo tan precioso en común, ¿no? Y tengo que prestar atención a su perspectiva, a su experiencia. Así que esto me ha ayudado a pensar más en qué problemas hay en nuestra sociedad y qué prejuicio tengo yo en mi corazón que tal vez sin darme cuenta está allí, ¿no? Así que yo creo que esta es la respuesta cristiana a este tipo de desafío, es que sí, hablamos acerca del problema a nivel social, levantamos nuestra voz, ¿no? Es interesante que Proverbios usa esta terminología, pero también hace la pregunta a nivel personal, ser humilde, hacernos la pregunta difícil. ¿Hay prejuicio en mi corazón? Tal vez, ¿qué tengo que confesar y qué tengo que orar para que el Señor me sane en eso y me ayude a vencer, ¿no? Así que gracias, Pablo, y sí, no sé suficiente sobre el contexto dominicano, pero me encantaría escuchar de las voces de las personas que sí expresan mucho dolor en cuanto al prejuicio que existe en la sociedad. Creo que hay en toda su sociedad. Sí, gracias, Pablo. Pero ahora, si tenemos el tiempo, quería simplemente terminar la presentación para que tomemos en cuenta esta segunda parte de la justicia de Jesús. Es decir, hemos visto lo que desafía a los conservadores
pero quiero ver ahora el aspecto más personal que está en Jesús, que yo creo que es algo que choca un poco con la moralidad hoy día progresiva y creo también la moralidad de Marx, que está detrás de todo eso. Así que, ¿está bien, Pedro, si continúo? Claro, tú eres el jefe, hermano. Ok, pues un desafío ahora para los progresivos. ¿Qué quiero decir? Pues quiero comenzar leyendo una cita de un colega mío. Y es una cita que habla de nuestro momento cultural. O él lo llama una nueva metanarrativa que está presente hoy día en nuestra sociedad occidental. Él dice, hoy día todos se describen y todos se ven como la víctima de algo. Y una vez que eres la víctima de algo, la narrativa agobiante de tu vida llega a ser, pues todo lo que yo hago y digo sobre este tema es motivado solamente por el amor. Pero cualquier cosa que tú dices, si tú no estás de acuerdo conmigo, es motivado solo por el odio. Entonces todo lo que yo hago es correcto. Yo soy justo en todo lo que digo, porque todo lo que yo digo es motivado solo por el amor. Y tú tienes que comprender eso. Pero si tú no estás de acuerdo conmigo, la única razón por eso es porque tú me odias. No sé qué opinas de esta cita, pero creo que resalta la idea de que el amor en nuestra cultura de día de hoy es un amor sin juicio. Si en realidad me amas, me vas a aceptar como soy, sobre todo si soy la víctima de algo, si soy la víctima de injusticia. Es la víctima que tiene la mayor autoridad. Y claro, podemos entender por qué. Porque como en el pasado muchas veces las víctimas no han tenido voz. Pero yo creo un poco por la influencia de Marx hemos puesto mucho énfasis en la idea de que pues, la justicia es algo que ocurre a nivel social. Tenemos que ver el mundo en términos sociales en cuanto a las estructuras y por eso cualquier tipo de amor que tú me puedes ofrecer, que tiene algo que ver con una moralidad personal, que me desafía de una manera que no es simplemente al nivel social, pero al nivel personal, eso ya es inapropiado. No, entonces cualquier moralidad, sea de Aristóteles, sea de Jesús, yo creo que el día de hoy pensamos, ay, esto choca un poco con la idea de amor por alguien que tiene en su centro la idea de que el amor verdadero es el amor sin juicio. Y quiero investigar esta pregunta en la enseñanza de Jesús a través de un pasaje que me imagino es conocido para muchos de ustedes, ¿no? Es el relato, pues es el relato de Jesús y la mujer samaritana que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Pero es un relato tal vez familiar, pero quiero mirar este relato esta vez, pensando en estos temas que hemos estado explorando esta noche. Justicia, amor y juicio. Y cómo las tres cosas van juntas. Entonces, me imagino que muchos de ustedes saben el contexto. Jesús y sus discípulos están viajando desde Jerusalén hasta la región de Galilea y están pasando por la región de Samaria. Y Samaria, los samaritanos que viven en esa región son como primos lejanos de los judíos, porque los samaritanos eran los descendientes del reino norte de Israel, el reino que había sido destruido siglos antes. Entonces, desde la perspectiva judía, los samaritanos ahora eran impuros étnicamente porque se habían casado con gente de otras naciones, otras razas. También eran impuros espiritualmente porque habían cambiado un poco su versión de la Biblia y no alababan a Dios en Jerusalén, en el templo. Tenían su monte Gerazim y iban ahí para hacer su adoración. Así que yo diría que ya pensando en Marx esta noche, vemos que estamos en una situación de injusticia actual, y es más el pueblo de Israel, el pueblo de Jerusalén que tiene la culpa en este caso. Entonces Jesús en esta situación está entrando en una situación donde hay sufrimiento verdadero, hay injusticia verdadera y está hablando con esta mujer que viene de ese trasfondo y que de cierta manera es víctima. Y vamos a ver que ella es víctima de varias maneras. Pero lo que interesantemente Juan nos dice al principio de este relato, el autor, él nos dice que era la 6ª hora cuando esto ocurrió. Jesús y los discípulos llegan a un pozo al lado de un pueblo samaritano. Los discípulos entran en el pueblo para comprar comida. Jesús prefiere quedarse al lado del pozo. Y Juan nos dice que es la 6ª hora, lo cual quiere decir la 6ª hora del día.
que quiere decir como mediodía, ¿no? Y el relato nos dice que viene una mujer samaritana. Y para alguien en este contexto, leyendo el relato de Juan, esto ya es un poco raro, porque las mujeres sí recogían agua para la familia muchas veces, pero siempre iban en grupos de otras mujeres y siempre iban en la mañanita para evitar el calor terrible a mediodía que sé que en la Dominicana ustedes tienen, ¿no? Ustedes entienden, ¿no? No quieres hacer el trabajo más intensivo de tu día en el césped, ¿no? A esa hora del día. Pero esta mujer sí, está sola recogiendo agua a esa hora. Ya hay algo raro y vamos a ver un poco por qué, pensando en estos temas, ¿no? De amor y de juicio y de justicia. Simplemente quiero leer el pasaje y después voy a ofrecer algunos pensamientos, algunas ideas y vamos a concluir. Entonces, llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, injusticia. La mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Y ves, tal vez notas algo de resentimiento tal vez en la vida. ¿Cómo se te ocurre pedirme agua, no? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Y vemos que aparentemente la señora no entiende bien lo que Jesús está diciendo, porque todavía cree que está hablando de un agua física. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla. Entonces Jesús parece cambiar el tema totalmente. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Entonces Jesús dice, bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Y entonces ella cambia el tema. Ya ha llegado a ser demasiado personal, creo. Entonces ella cambia el tema a una controversia religiosa, ¿no? Del día en cuanto a dónde deben alabar a Dios. Ella dice, nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes, los judíos, dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, dice Jesús, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. A veces yo creo que un pasaje como este es tan familiar que no apreciamos las cosas controversiales que Jesús dice. Por ejemplo, yo diría que en los términos de nuestro vocabulario hoy día, diríamos que Jesús juzga a esta mujer también víctima de opresión y injusticia. Yo creo que, voy a tratar de explicar, yo digo juzgar en este sentido. Yo creo que la juzga desde la perspectiva moderna, contemporánea, Jesús la juzga en cuanto, por ejemplo, a su religión. ¿Qué quiero decir? Jesús dice simplemente en relación a los samaritanos, ustedes adoran lo que no conocen. Y yo creo que hoy día eso nos suena bastante exclusivo, tal vez hasta intolerante, ¿no? Él dice, la salvación proviene de los judíos. Jesús no afirma que todas las religiones conducen a Dios, no. Él dice que la salvación proviene de los judíos, ¿no? Yo creo que diríamos el día de hoy, Jesús está juzgando su religión tal vez. Yo creo que diríamos también que está juzgando su comportamiento moral, porque ahora entendemos por qué está sola, ¿no? Sacando agua, evitando a las otras damas, ¿no? Y aquí llegamos a otro nivel de injusticia, creo que, porque parece que es una comunidad pequeña
Y en una comunidad pequeña, no sé si algunos de ustedes han crecido en el campo, algo así, en una comunidad pequeña, todo el mundo sabe todo acerca de todos, ¿no? Así que probablemente las otras damas estaban al día en cuanto a la situación de la mujer que estaba viviendo con un hombre que no era su esposo, ¿no? Y tal vez por los chismes, tal vez por simplemente la vergüenza que ella sentía siempre cuando estaba con las otras damas, ella prefería ir sola, ¿no? A mediodía a sacar agua. Y no sabemos por cuánto tiempo ella había estado haciendo eso, pero Jesús habla de esa parte de su vida dolorosa, ¿no? El hecho de que ella haya tenido 5 esposos y este no es su esposo, esa parte difícil de su vida. Jesús aborda ese tema, ¿no? Y lo hace de una manera que no aprueba lo que ella está haciendo, ¿no? Jesús no dice, mira, yo aprecio que tú has roto las restricciones restrictivas de la moralidad religiosa de tu época, de tu situación, y te felicito. No vemos nada de eso. Jesús habla de su comportamiento moral, pero de una manera que no aprueba la decisión que ella haya tomado fuera de la moralidad bíblica, ¿no? Pero yo creo que a nivel aún más profundo, Jesús juzga, desde la perspectiva moderna, esta mujer en cuanto a su manera de buscar satisfacción en la vida. No, porque eso es lo que Jesús quiere decir cuando está hablando del agua que da vida. Jesús está haciendo una metáfora, está diciendo, mira, tú vienes a este pozo todos los días para sacar más agua, porque el agua que sacaste el día anterior no te dio satisfacción y por eso tienes que regresar todos los días a sacar agua. Y Jesús está diciendo, mira, estás haciendo la misma cosa con los hombres. Con cada hombre tú has pensado, pues en este hombre, en esta relación, por fin voy a tener la satisfacción que busco. Pero siempre estás descubriendo que ya la satisfacción no dura. Y con este hombre has decidido, pues no vale la pena casarse. Simplemente voy a vivir con el hombre y sacar la satisfacción que puedo sacar. Tal vez ella había llegado a la misma conclusión que Jesús, tal vez, que simplemente la satisfacción nunca sería posible, pero está viviendo de esa manera tal vez porque ella cree es la mejor cosa que se puede hacer dado las circunstancias, ¿no? Pero yo creo que Jesús la juzga en cuanto a eso, no aprueba, no afirma lo que está haciendo en cuanto a eso. Y yo creo que un expositor más contemporáneo creo que dice algo parecido a Jesús, pero de una perspectiva no cristiana. Se llama David Foster Wallace, que era un escritor, un académico estadounidense. Y él dio un discurso para una graduación, para estudiantes terminando la universidad. Y él decidió abordar el tema de la adoración. Era un agnóstico, pero decidió hablar acerca de la adoración. Y muy interesante lo que él dijo. Él dijo, tú decides qué tiene significado y qué no lo tiene. Tú decides qué adorar. En las trincheras diarias de la vida adulta, el ateísmo no existe. No existe la opción de no adorar. Todos adoramos algo. La única decisión que tenemos es qué adorar. Y la razón por la cual uno debe escoger a un Dios o a una cosa espiritual para adorar es porque básicamente cualquier otra cosa que adoras te va a comer vivo. Si adoras el dinero y las cosas, si encuentras en ellos el sentido de tu vida, nunca tendrás suficiente, nunca vas a sentir que tienes suficiente. Si adoras tu cuerpo y la belleza y la atracción sexual, siempre te vas a sentir feo. Y cuando el tiempo pase y la vejez se muestre, vas a morir 1000 veces antes de que te coloquen en la tierra. Si adoras el poder, vas a sentirte débil y tener miedo. Y vas a necesitar cada vez más poder sobre los otros para adormecer el dolor de tu propia angustia. Y si adoras tu intelecto y ser visto como inteligente, te vas a sentir estúpido, un fraude, siempre a punto de ser descubierto. Pero él termina así. Pero lo más insidio de estas formas de adoración no es que son malas o pecaminosas, sino que son inconscientes. Son las configuraciones de fábrica. Yo creo que Jesús y David Foster Wallace aprecian algo muy astuto en cuanto a la condición humana. Nosotros tenemos la tendencia de buscar algo que adorar, pero si esa cosa no es Dios, lo que adoramos tiene la tendencia de comernos vivo. No es simplemente que no provee satisfacción, pero nos deja con una sed enorme. Y lo triste con David Foster Wallace es poco después de dar este discurso, él tomó su propia vida. Así que se suicidó, ¿no? Entendemos que estas palabras no eran nada filosófico de él, pero algo difícil que él había vivido.
Todos buscamos adorar algo, pero la pregunta es, ¿qué adoramos? Es que lo que adoramos en realidad nos puede ofrecer la satisfacción que buscamos. Entonces, yo creo que desde la perspectiva moderna hasta la perspectiva de Marx, diríamos que Jesús juzga a esta mujer de una manera inapropiada. Porque, mira, es víctima de tantas cosas y Jesús está hablando de su moralidad personal. Jesús debe estar enfocándose en las estructuras, en las normas del matrimonio y todo. Pero no, la juzga de esta manera. Pero lo interesante es que hoy día, cuando sentimos que alguien nos está juzgando, yo creo que respondemos en 3 maneras. O bien, opción número 1, nosotros nos ponemos enojados, ¿no?, con la persona y nosotros decimos, mira, tú no puedes tratarme así. No puedes decirme este tipo de cosas. Me estás juzgando y no puedes hacerlo. Lo siento. No voy a permitir que me hables así, ¿no? Una manera, responder con rabia. Opción número 2, respondemos simplemente saliendo de la situación, diciendo, mira, no es saludable para mí estar en conversación con personas como tú, no soporto lo que tú estás diciéndome y no aguanto más, así que ya me voy, ya. Opción número 3, nosotros nos sentimos bien deprimidos y tristes, ¿no? Porque duele, las palabras duelen, ¿no? Entonces, así respondemos, ¿no?, cuando alguien nos juzga. Pero lo más difícil de entender para la persona moderna, y para nosotros como tú y yo, creo, es cómo la mujer en este relato responde a este encuentro con Jesús. Porque no responde de una de estas 3 maneras. Leamos lo que el relato dice. La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. 1, deja el cántaro. Okay, eso elimina opción número 2, ¿no? Porque no está saliendo de la situación volviendo a la vida normal, porque deja el cántaro. Ella ya había viajado tanto en el calor para llegar al pozo, había hecho por lo menos la mitad del trabajo, pero deja el cántaro ahí. Algo de mayor importancia ha entrado en su vida, aparentemente. Y entonces vuelve al pueblo y le decía a la gente, pero eso es difícil de entender porque justo unos minutos antes, ella estaba haciéndolo todo para evitar a la gente. Ella no quería estar en conversación con esas personas que sabían todo de su vida, etc. Pero algo ha cambiado. Parece que haya perdido su miedo hacia las otras personas. El poder que las otras personas tenían sobre ella ya no está, ¿no? Entonces ella dice, vengan a ver a un hombre. Mira, ¿qué van a pensar los demás en el pueblo? Otro hombre, esa señora quiere mostrarnos, ¿no? Vengan a ver a un hombre, y eso, claro, fue fuente de vergüenza para ese hombre, pero ya no. Entonces ella dice, que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿Qué va a pensar el pueblo? Nosotros sabemos lo que tú has hecho, mira, sí. Pero esa cosa que le daba tanta vergüenza antes, ahora, esa vergüenza ya no está. No, algo ha cambiado. Entonces ella, ¿no será este el Cristo? Ella pasa desde ser un agnóstico hacia el Dios judío, ahora está invitando a personas a conocer a este Mesías judío que se llama Jesús. Y yo creo que tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué explica la transformación de esta mujer? ¿No? Yo creo que rompe las expectativas de nuestra cultura el día de hoy. Ella ha sido juzgada de nuestra perspectiva moderna, pero responde con algo de alegría. Estaba deprimida antes. La depresión no sigue el encuentro con Jesús, es algo de alegría que sigue. ¿Cómo lo explicamos? Pues un pastor, Tim Keller, de Nueva York, un escritor también, lo explica así. Yo creo que él es muy astuto cuando dice esto. Él dice, ser amado pero no conocido es superficial. Es poco profundo. Ser amado pero no conocido. Porque si alguien te ama pero no te conoce, puedes siempre cuestionar, pues, si esa persona supiera eso de mí, ¿todavía me amaría? El amor siempre será superficial. Entonces él dice, ser conocido pero no amado es nuestro mayor miedo, ¿no? Cuando alguien se entera de algo de ti que le hace dejar de querer ser tu amigo, no hay nada peor que eso, ¿no? Pero entonces él dice, ser conocido y amado es el mayor deseo de nuestros corazones. Cuando alguien te conoce hasta lo más profundo y te ama así, aún sabiéndolo todo, esto yo creo que es algo que todos deseamos y yo creo que esto es algo que tiene la capacidad de transformar nuestras vidas. Porque yo creo que lo que explica la transformación de esta mujer tiene que ser
que ella está experimentando cómo es ser plenamente conocida y plenamente amada por Jesús. Plenamente conocida porque Jesús ya lo sabía todo antes de comenzar la conversación, ¿no? Acerca de su situación, con quién vivía, etc. Pero Jesús la amaba de todos modos, antes de que hubiera cambio en su vida, ¿no? Pero conocida y amada plenamente porque Jesús le ofrecía agua que da vida. Y en el contexto judío, esto tenía que ver con el libro de Jeremías, el profeta que hablaba de cómo el pueblo de Israel había cambiado de beber el agua de un manantial, metafóricamente, y ahora estaban bebiendo el agua, la satisfacción que venía de alabar otros dioses y rechazar la moralidad del Dios de la Biblia. Hay algo de David Foster Wallace y de Jesús, las palabras que él dijo justo antes en esta metáfora. Pero Jesús está implicando entonces que él ofrece agua que da vida, la presencia de Dios dentro de ella, una presencia que afirmaría en los oídos de su corazón hasta la eternidad que ella es plenamente conocida y amada por Jesús. Jesús está diciendo, esto puede ser una realidad en tu vida. Esto puede ser algo que tú experimentas en la misma manera que tú buscas algo real y vivo en cuanto a las relaciones en las que buscas satisfacción. A nivel real, te estoy diciendo, puedes experimentar una fuente de satisfacción que dura, en que estás plenamente conocida y plenamente amada. Aristóteles ponía énfasis, ¿no?, en la idea de que la moralidad personal importa. Pero Aristóteles no tenía tanto la visión de Marx de la necesidad de justicia a nivel social. Marx capta bien la necesidad de este tipo de justicia a nivel de estructuras. Pero es solamente Jesús aquí que vemos que incorpora la importancia de justicia a nivel social, también con la importancia de justicia a nivel personal. Porque para Jesús vemos que no es simplemente que cambia estructuras a través de una vida cambiada a nivel personal. A él le importan las estructuras, le importa eso a Jesús. Sin embargo, Jesús toca a nivel personal porque, como Marx, Jesús tiene una visión del ser humano en florecimiento. El ser humano que ha cumplido con su propósito. Para Marx, el florecimiento venía a través de el fin de la alienación del ser humano de su trabajo. Y había algo en el futuro que esperaba al ser humano en cuanto a eso. Pero para Jesús hay otro tipo de florecimiento. No es un florecimiento que viene necesariamente con lo que sucede después de una revolución en un mundo perfecto. No, Jesús afirma que el florecimiento del ser humano puede comenzar el día de hoy, cuando uno pone su fe en Dios y comienza una relación y uno goza lo que es ser plenamente conocido y plenamente amado por Jesús. Jesús sí anticipa un reino de Dios donde hay justicia perfecta a nivel social, pero Jesús dice que en realidad hay un florecimiento del ser humano a nivel antropológico que uno puede experimentar hasta el día de hoy. Pero algo que quiero notar en este pasaje, antes de terminar y llegar a las preguntas y terminar nuestro tiempo escuchando más de ustedes, es interesante que leemos en versículo 30 que otros miembros del pueblo siguieron el consejo de la mujer samaritana y fueron a ver a Jesús. Y según lo que sigue en este pasaje, parece que muchos de ellos llegaron a tener también una relación con Jesús y también llegaron a ser plenamente conocidos y plenamente amados por Jesús. Con la mujer, vemos que cuando deja el cántaro, es probable que haya algo metafórico que está sucediendo allí también. Ella está pasando desde la manera en que ella vivía antes, rompiendo los mandamientos de Dios y buscando satisfacción en lugares ajenos a Dios. Y ahora hay algo simbólico ahí. Creo que está cambiando su posición, su manera de vivir. Está viviendo por Dios ahora. Yo creo que este arrepentimiento que se ve en la mujer, aún de manera simbólica en este pasaje corto, ¿no? Yo creo que si esto sucediera también con los otros miembros de la sociedad, eso quiere decir que Jesús también extendía amor y esta experiencia de ser amado y conocido aún hasta lo que diríamos el día de hoy son opresores en la terminología de Marx.
a las mismas damas tal vez que trataban mal a esta señora. Y yo creo que esto es un desafío para nosotros el día de hoy, porque nosotros queremos justicia para los opresores, pero la mayoría de nosotros no nos consideramos opresores, son ellos los opresores y nosotros no. Pero Jesús aquí desafía la idea de justicia a nivel personal. No hay gente buena y gente mala para Jesús. Todos tienen la misma necesidad de reconocer, como esta mujer, ¿no? Que con humildad reconoció que lo que Jesús estaba diciendo del estado de su corazón, de que buscaba satisfacción en cualquier lugar con tal que no sea en Dios, ¿no? Que esto es algo que Jesús está diciendo que todos hacemos, ¿no? Todos necesitamos Dios de esta manera, todos necesitamos perdón y Jesús ofrece perdón a todos. Pero en cuanto al nivel político, Marx estaría en desacuerdo con eso. Pero yo creo una vez más que Jesús tiene una visión de reconciliación. Tiene una visión no solamente al nivel cuando Jesús venga una vez más y reestablezca su reino, ¿no? A Jesús le importa, creo, un dinámico político en que podemos llegar y estar con nuestros enemigos políticamente y poder ver no a un enemigo, sino a alguien que también necesita gracia como yo. Muchas veces unos dicen que, pues, si no eres cristiano y estás pensando en convertirte, muchos dicen, pues, puedes ser cristiano, pero no llegues a ser un cristiano muy intenso. La religión está bien como en una pequeña dosis. Pero, ¿qué? Porque la idea es, si eres muy religioso, llegas a ser muy exclusivo y todo muy amargo hacia las personas que no comparten tu fe. Pero yo creo que Jesús está diciendo, y esta idea también viene de Tim Keller, que si un cristiano es resentido hacia una persona de otro partido político, aun si esa persona apoya cosas que la Biblia dice no está bien, si un cristiano está resentido hacia esa persona, no es porque esa persona es demasiado cristiano, sino porque no es suficientemente cristiano, ¿no? No es cuestión de ser demasiado cristiano, sino de no serlo suficientemente. Yo creo que Jesús nos ofrece una nueva antropología, una nueva visión de florecimiento, pero lo hace de una manera, creo, que nos apunta hacia la posibilidad de una reconciliación política para que podamos hablar de estos temas delicados y buscar la justicia aún con personas que no están de acuerdo con nosotros, porque así Dios nos ha tratado a nosotros, ¿no? Ofreciéndonos lo que no merecíamos. Jesús afrenta la injusticia con amor por las víctimas y los opresores. Ofrece un nuevo telos, una nueva visión de florecimiento para el ser humano, ser conocido y amado por Dios. Marx tal vez diría, ¿cómo puedes saber que la moralidad de Jesús no es simplemente otra trampa para mantenerte como víctima? Pero es interesante notar que Jesús, poco después, cuando está en la cruz, dice que tiene sed. Y los especialistas en el Evangelio de Juan probablemente notan que Juan notó probablemente que en Jesús el agua era una metáfora significativa. Si Jesús pensaba que el agua que da vida para esa mujer iba a ser la presencia de Dios, tal vez en la cruz, cuando dice que tiene sed, no tiene una sed física solamente, sino que tenía en la cruz una sed de la presencia de Dios. Jesús en la cruz está faltando la presencia de Dios porque está tomando por encima de sí mismo el juicio que nosotros merecíamos. Es decir, Jesús ofrece a esta mujer agua que da vida. Es capaz de ofrecer agua que da vida porque en la cruz Jesús tiene sed. Yo creo que Marx hizo un buen punto en cuanto a la necesidad de escuchar de las víctimas. Y es la perspectiva de las víctimas que importa. Yo creo que la respuesta a la fe cristiana es que es una fe basada en la perspectiva de la mayor víctima que jamás haya existido. La víctima que sufrió no simplemente por injusticia sin razón, sino que sufrió por ti y por mí para lograr un mayor florecimiento que era posible. Porque antes no podíamos experimentar lo que era ser conocido y amado por Dios. Esto es algo que Dios quiere para la sociedad entera y para ti y para mí. Así que las preguntas que termino al final, hemos ya leído estas dos primeras preguntas, ¿no? Acerca del desafío para el conservador. Yo creo que el desafío para el más progresivo es, ¿qué opinas de lo que afirma Jesús? Que el mundo no se divide simplemente entre gente buena y gente mala. ¿Qué opinas tú de su oferta de agua que da vida?
Muchas gracias por seguirme en toda esta conversación de Marx. Hemos ido a lo más profundo, pero estoy tan emocionado para escuchar, si tenemos el tiempo, para algunas más de sus preguntas. Y veo que ya algunos de ustedes tienen manos levantadas. Así que gracias por su atención y continuemos con las preguntas. Sí, déjame pasarte. Algo que me llamó la atención, Logan, de tu presentación es como, bueno, la verdad que esta conclusión que tú has hecho me ha marcado mucho. O sea, al final de cuentas es un tema de una relación con Dios. Y yo noto que a veces en la iglesia de Dios, por hacerlo así, lamentablemente, tomamos posiciones doctrinales y lo que queremos es predicar que tome mi posición o una moralidad y nos olvidamos que si la persona no conoce a Cristo, su moralidad va a ser, o sea, yo leía una frase esta mañana que traduje al español en Twitter que Dustin Bench decía, sin Cristo la moralidad es tan condenatoria para el alma como lo es la inmoralidad. O sea, al final de cuentas, tenemos un llamado a pelear contra el aborto, tenemos un llamado a pelear contra la corrupción, tenemos un llamado a pelear con la injusticia. Pero también la persona que está cometiendo el crimen, como tú decías, es tan necesario del Señor como, como la víctima. Y no podemos olvidar que Cristo murió por ambos. Nuestro llamado es predicar el Evangelio, ser ejemplo en nuestra sociedad y no olvidarnos que al final la persona puede cambiar moralmente, pero si no hay un cambio, un nuevo nacimiento, la persona está igual de perdida delante del Señor. Eso no es una excusa para que no peleemos la injusticia, pero debemos recordar que al final el cambio más importante que queremos en el corazón humano, es el corazón humano, como tú decías. O sea, que me tocó mucho eso que mencionabas. Mira, aquí tenemos... Okay, te voy a pasar, aquí teníamos a Ahmed. Ok, gracias, Pedro. Gracias, Logan, por la exposición. Mira, yo tengo una amiga muy cercana que quiero muchísimo, que ella es lesbiana. Y ella me dijo, bueno, cuando ella me lo dijo, yo le dije a ella que yo la quería igual, pero que no apoyaba el hecho de que ella ahora le gustaban las mujeres y eventualmente, o sea, no apoyaba el hecho de que estuviera en ese estilo de vida. Pero últimamente me es difícil, por ejemplo, mostrarle el amor de Dios y al mismo tiempo, porque ella tiene esta ideología que al adentrarse más en ese mundo, ella piensa que las personas que no la apoyan en todo, no la aman de verdad, porque eso es parte de ella, o sea, eso es algo inherente a ella que si yo rechazo eso, pues entonces la estoy rechazando a ella y realmente no la amo como yo digo con mis palabras. Entonces yo quería ver de qué forma yo puedo mostrarle el amor de Cristo sin, o sea, al mismo tiempo chocando con esa cosa que ella tiene en la mente y que me he dado cuenta que es un factor muy común no solamente en ese tipo de personas que lidian con eso, sino en otras cosas. Que si yo no acepto lo que ellos quieren, porque es inherente a ellos, según ellos, ya yo no los amo. Gracias. Gracias, Ahmed. Y puedo hacerte una pregunta rápida primero. ¿Ella se considera cristiana? ¿Ella asiste a una iglesia o ella ya no tanto? No, ella antes sí era cristiana. De hecho, íbamos juntos a la iglesia. Pero después dejamos el contacto porque ella vive en otro país y yo aquí, en República Dominicana. Entonces, ya ella no va a la iglesia, obviamente. Pues gracias, Ahmed. Yo aprecio tanto tu deseo de demostrarle a tu amiga el amor de Cristo, ¿no? Y luchar en cuanto a cómo lo hago, cómo lo hacemos, ¿no? Ya. Yo creo que este tema que hemos abordado el día de hoy, yo creo, toca un poco a lo que estás diciendo, ¿no? Porque yo creo que el concepto de nuestra cultura el día de hoy es, si en realidad me amas, me vas a aceptar sin nada de juicio, ¿no? Y yo creo que en realidad tenemos que hacernos la pregunta si esto en realidad es el verdadero amor. Porque yo creo que suena un poco como el amor de Santa Claus, yo creo. Que si te sientes deprimido en el tiempo de Navidad, puedes visitar un centro comercial y buscarte un Santa Claus y sentarte en su regazo y tal vez si eres adulto, él te va a mirar un poco raro, pero te va a ofrecer un
un amor sin juicio. No te va a hacer preguntas acerca de tu vida privada. Este amor es un amor sin juicio, ¿no? Pero yo no conozco a nadie quien diría, pues, el amor de Santa Claus cambió mi vida. Yo conozco a muchos que dirían que el amor de Jesús sí ha cambiado su vida. Y yo creo que eso es porque un amor que existe sin juicio, un amor que dice, yo solamente quiero que me aceptes sin decirme nada, simplemente ámame. Este tipo de amor es en realidad un tipo de amor poco hondo y no creo que sea capaz de cambiar la vida de alguien. Mientras el amor en que uno es conocido plenamente y amado plenamente, y conocido en el sentido de reconocimiento del mal que está allí, pero amado de todos modos. Yo creo que este tipo de amor es en realidad un tipo de amor de mayor profundidad. Así que yo tal vez, si tu amiga te dice, pues no entiendo cómo me puedes amar si no afirmas lo que estoy haciendo, yo creo que tú tal vez podrías hacerle una pregunta en cuanto a ¿por qué? ¿Por qué sientes eso? Porque yo sí sigo amándote como amiga y yo no entiendo por qué tú crees que el amor verdadero tiene que ser de esa manera. Y tal vez ella te dará la oportunidad de ofrecer otra visión de amor que Jesús nos ofrece. Porque el mensaje de la fe cristiana no es algo particular a la comunidad gay y algo particular a esa comunidad u otra comunidad. El mensaje cristiano es el mismo para todos, ¿no? Que hay dentro de nosotros deseos que no honran a Dios. Y todos nosotros tenemos deseos así. Lo que Jesús pide de nosotros y que nosotros reconocemos esto y que giramos la dirección entera de nuestra vida y decimos, Señor, yo veo lo que tú has hecho por mí en la cruz y veo que no lo merecía, pero yo aprecio que me amabas cuando yo todavía era lo que soy y Señor, ahora quiero dedicar mi vida entera a tratar de vivir por ti. Estos deseos que tengo tal vez no van a cambiar, no van a cambiar en el momento tal vez. Sin embargo, Señor, yo voy a hacer mi mejor para obedecerte, obedecer tu palabra en cuanto a lo que tu palabra dice sobre la manera en que debo vivir, ¿no? Y yo creo que yo recomendaría a Med un recurso que yo encuentro muy útil. Es un sitio web que se llama livingout.org, livingout.org. Y hay, tal vez, no sé, Pedro, si lo puedes escribir en el chat, porque hay también el sitio web está en español, está en inglés y también está en español. Y es un sitio de testimonios de personas que han experimentado atracción hacia el mismo sexo, pero de todos modos han confiado en Jesús y están compartiendo su experiencia, cómo esto ha sido para ellos. Yo creo que la postura de nuestra sociedad es que pues si sientes eso, tienes que hacer todo lo que deseas, ¿no? Y sientes que seguir eso. Y eso es en realidad quién eres. Pero creo que la fe cristiana cuestiona eso de cierta manera, en una manera positiva, creo, porque si alguien dice la sexualidad define quién soy, pues, ¿qué tal la persona que no es capaz de tener sexo por razones físicas, digamos? O la persona muy anciana que ya no tiene sexo. ¿Diríamos que esa persona tiene menos valor por eso? La fe cristiana cuestiona el vínculo necesario entre identidad y valor. Y sexual y valor. La fe cristiana dice, no te importas tanto a Dios, eres creado en su imagen y eso es la fundación de su valor a Él. Ves cuánto Él te ama en la cruz, ¿no? Así que yo recomiendo que tal vez veas tú esos recursos y esos videos, testimonios de cristianos y tal vez que muestres, si te sientes bien, ¿no? Muestres estos recursos para tu amiga, para ver que en realidad nunca es una pérdida seguir a Dios. Nunca es algo triste tener que seguir a Dios y obedecerlo. Su amor por nosotros es incomparable en comparación a las otras opciones que hay en cuanto a dónde encontramos nuestra identidad. Aprecio la pregunta, Wasim. Ahmed, espero que esto ayude un poco. Pero muchas gracias a todos por su tiempo y espero que esto les haya animado y hasta la próxima vez. Gracias. Sí, no, de verdad que muchas gracias, Logan. Yo creo que ha sido una bendición tenerte. Vamos a ver cómo te conquistamos para que vuelvas otro viernes. Dos cosas que quisiera mencionar sobre lo que hablabas. Uno es, probablemente o muy seguro,
la gente no necesariamente va a escuchar nuestro mensaje. O sea, Logan nos habla de nosotros predicar y de vivir. Y debemos recordar, hermanos, que va a haber momentos en que la gente no nos va a escuchar. O sea, uno puede pensar en el profeta Jeremías, cómo habló y habló y habló por años y nadie le hizo caso. Pero nuestro llamado es a vivir el Evangelio, vivir nuestra vida de una manera que agrade al Señor y que apunte a la gente a que mire a Cristo. Y lo segundo es sobre el comentario que hacía Pascual. Yo creo que cuando hablamos de ser y hacer, y estoy totalmente de acuerdo con Logan, hablamos, ¿verdad? Y lo que Miguel trata de presentar en su libro, habla de cómo yo, si voy a ser ejemplo y voy a ser ministro del Señor, yo debo ser antes de hacer. Pero no recordemos de que hay ciertas cosas a nuestro alcance que podemos hacer. O sea, yo veo al necesitado, bueno, la persona que tiene una necesidad, yo puedo atenderlo. Yo veo una injusticia, yo puedo pelear. Yo puedo ver cosas en mi trabajo que son injustas y yo puedo decir, o sea, yo no puedo esperar tampoco ser perfecto para pelear por esas cosas que están delante de mí. O sea, son dos cosas distintas para que no lo confundamos. Y creo que fue muy buena tu explicación, Logan. Logan, gracias de verdad de nuevo por estar con nosotros. El Señor te sigue usando. De verdad que ha sido muy nutritivo. Esta es una presentación que hay que verla otra vez. Vamos a ver si la colocamos en el YouTube de la iglesia para poder nuevamente refrescar lo que ha dicho y poder meditar un poco más en ello. Así que muchas gracias, hermano. Dios te bendiga, te sigue usando. Y si tú quisieras cerrar en oración la reunión, te lo vamos a agradecer. Claro, gracias. Sí, me encantaría. Va a ser una oración breve, ya que ustedes hayan pasado mucho tiempo escuchándonos, pero oremos juntos, ¿no? Padre Celestial, te damos gracias porque tú entiendes este mundo de injusticia, Señor. Y yo aprecio que probablemente hay personas escuchando que sí han sufrido y han sido víctimas de prejuicio, de injusticia en este mundo, Señor. Y yo pido que, Señor, el día de hoy ellos sepan que tú entiendas, Señor, y que tú ames a esas personas y que tú reconozcas un valor en ellos. Así que, Señor, nosotros pedimos que tú nos ayudes a mirar tu ejemplo, Señor, mirando el amor que tú tienes por nosotros en la cruz, en que somos plenamente conocidos y amados. Y pido, Señor, si alguien no ha experimentado eso, lo que es entrar en una relación así, conocido y amado por ti, Señor. Yo pido que esta noche, que unos pueden comenzar a gozar esta linda experiencia que tenemos, el florecimiento del ser humano que, Señor, tú has creado para que nosotros pudiéramos estar en esta relación contigo. Pero, Señor, te pido también, además de ser un hijo tuyo, Señor, oramos que tú nos ayudes a actuar de la manera que tú quieras, Señor. Señor, ayúdanos a ser como Jesús, sirviendo a los que sufren de la injusticia y sirviendo y amando también a los opresores, a los que también oprimen a nosotros. Danos el poder de la cruz, Señor, para poder amar a las personas que no están amándonos a nosotros. Y ayúdanos, Señor, a ser luces en este mundo, apuntando a través de nuestras palabras y acciones y también, sobre todo, sobre nuestro modo de ser, caminando en una relación contigo, como tú eres y el amor que tú tienes por todos y la esperanza que tenemos que un día habrá justicia perfecta a través del retorno de tu Hijo Jesús. Señor, te damos gracias que nos escuchas y gracias por tu palabra. En tu nombre, en el nombre de Jesús oramos. Amén.